Buenos días, es muy grato saludarlos de nuevo en esta segunda sesión, en esta segunda semana del curso. Vamos a hacer una revisión rápida del primer tema y luego comentarles y compartir con ustedes los conocimientos sobre el segundo tema, que es el de comunicación. Como ustedes saben, el curso de Psicología Industrial Organizacional se organizó en 2 semestres y contemplaba estas unidades: la unidad de Psicología Personal, la unidad de Grupos y Equipos, la unidad de Psicología Organizacional, el medio ambiente laboral, la psicología económica y la unidad 6, que son los aspectos legales, profesionales y éticos. En el semestre pasado ustedes vieron psicología personal, psicología económica y los aspectos legales, profesionales y éticos. Y en este semestre entonces nos concentramos en grupos y equipos, la psicología organizacional, el medio ambiente laboral y los aspectos legales, profesionales y éticos. En 2 semestres cubrimos entonces de manera apropiada y pertinente todos los conocimientos básicos que se requieren en el nivel de pregrado para poder afrontar después el trabajo en el medio ambiente laboral. La psicología del grupo de la organización tiene esos temas que ustedes están viendo allí. Hay que destacar que comenzamos con la percepción y la toma de decisiones, luego vamos al tema de comunicación, luego trabajamos todos los aspectos que tienen que ver con grupos, como el liderazgo, el poder y la política, el conflicto y la negociación, la toma de decisiones grupales y todo lo que tiene que ver con grupos. Este es el centro de nuestra atención durante este semestre y es muy importante manejar estos conocimientos, pues son las bases de las organizaciones modernas. Y ahora, en tiempo en que nos comunicamos cada vez más por internet, es muy importante establecer relaciones apropiadas y pertinentes en los escenarios laborales. También estudiamos y abordamos el tema del medio ambiente laboral y para eso tomamos algunos conocimientos de disciplinas que son hermanas de la psicología industrial, como la psicología ambiental, la psicología de los factores humanos, el campo más reciente de la psicología de la salud ocupacional, y abordamos todo lo que es el ambiente psicosocial que rodea el trabajo del individuo, como es el entorno legal, el entorno económico, las relaciones laborales y algo en lo que los psicólogos se esfuerzan mucho, que es la cultura y el clima organizacional. En el caso del tema de psicología organizacional, pues como ya hemos visto, estudiamos más a profundidad lo que es la cultura y el clima, vemos cómo es la teoría de la organización y cuál es su estructura, y estudiamos una de las cosas más importantes y relevantes para los psicólogos en la organización, que es el cambio, el desarrollo y la innovación en la organización. Y un tópico dentro de ello es el desarrollo organizacional. Este es un tema muy importante, es una unidad muy importante, está en el nivel sistémico y es muy apropiado y pertinente tomarlo en cuenta en este curso. Por último, tenemos este semestre, hablaremos de las relaciones entre sindicato y organización, o entre sindicato y administración, y así nos acercamos un poco más a los asuntos legales, profesionales y éticos. Este es el modelo de comportamiento organizacional. Está claro que no todo lo que está allí es psicología industrial organizacional, pero nos ayuda a comprender muy bien el mundo del trabajo. Aquí tenemos la entrada humana, luego tenemos la salida humana. ¿Qué es lo que trae la gente a la organización? Trae sus características biográficas, su personalidad y emociones, sus valores y actitudes, su percepción, motivación, aprendizaje individual y la toma de decisiones individuales. De allí se pasa al nivel de grupo, que es un nivel donde vamos a estar concentrados, como es la comunicación, la toma de decisiones en grupo, el liderazgo y la confianza, la estructura del grupo, equipo de trabajo, poder y política y conflicto. Luego vamos a ver aspectos de la cultura organizacional, estructura y diseño de la organización. No abordamos especialmente las políticas y prácticas de recursos humanos. Hay que hacer notar que a lo largo de estos 3 sistemas, del nivel individual, del nivel de grupo y el nivel de sistema, quise decir de estos 3 subsistemas, se producen cambios, desarrollo y también hay tensión o estrés. Hay estrés en el nivel individual, en el nivel de grupo y en el nivel colectivo. Todo eso influye en lo que llamamos los resultados humanos. ¿Qué es lo que queremos de las personas? Que sean más productivas, que no se ausenten del trabajo, a menos que el diseño sea a distancia, que haya baja rotación, es decir, que las personas se mantengan dentro de la organización. Hay conductas contraproducentes en el trabajo,
que son también objeto de estudio y que las deseamos controlar y reducir. Hay conductas que queremos nosotros entusiasmar a la gente, que es el comportamiento ciudadano organizacional, y deseamos que la gente esté satisfecha, también que se comprometa y que se involucre con la organización. Este es un mapa que yo les recomiendo tratar de tener siempre presente. Es como la guía de navegación que orienta mucho de lo que hacemos en este curso. Bueno, ya lo habíamos visto la semana pasada y ustedes tienen ahí un detalle del programa de mano que nos orienta durante todo el tiempo. Ahí están los parciales, ahí está el peso de los parciales. Este es otro mapa que a mí me gustaría que ustedes mantuviesen siempre presente. De hecho, ya lo conocen del semestre pasado. Aquí está una descripción de los seminarios, talleres que vamos a realizar. El seminario taller de toma de decisiones, el seminario taller sobre presentaciones efectivas. Tenemos todavía una dificultad importante con una de los cursos de práctica, así que si no se realizan las actividades en el día de hoy de práctica, no se preocupen, nosotros conciliaremos los dos primeros talleres en la semana que viene. Así que a menos que su profesor diga lo contrario, esta semana no va a haber práctica. En mi caso no va a haber, tenemos que resolver el caso de la profesora y vamos a consultar con el profesor Antonio Tonelli para que efectivamente entre en contacto con ustedes, pero que tengan una semana más para preparar lo que tiene que ver con las presentaciones efectivas, que de eso vamos a hablar posteriormente, y el taller de toma de decisiones. Aquí tienen un detalle, eso es más bien para su consumo, donde están las fechas, los porcentajes, los puntajes por actividad y el puntaje acumulado. Habíamos dicho la semana pasada que participaran en el foro sobre los aspectos positivos, negativos e interesantes de la pandemia. Casi todo el mundo ha respondido. Yo le pido encarecidamente a las personas que todavía faltan por completar esos foros que lo hagan, porque eso forma parte de su evaluación. Habíamos dicho la semana pasada que la práctica consistía en emplear el modelo racional de la toma de decisiones para la elección que usted tomará en su ruta de carrera. Y ahí se encuentran las alternativas, que es migrar, quedarse, emplearse o emprender, seguir estudios, dedicarse a otro asunto y especificarla. Y estudiar los capítulos de percepción y comunicación de Robbins. Aquí le habíamos puesto un ejemplo de lo positivo, de lo negativo y lo interesante que ha pasado con la pandemia, como un ejemplo de lo que usted puede hacer en su propio caso. He revisado algunos, me ha parecido muy interesante, lo voy a terminar de revisar esta semana y probablemente les comentaré sobre esos resultados la semana que viene. Y les habíamos dicho que utilizaran el libro de Robbins en las páginas 175 a 183, que ahí es donde se habla sobre la práctica de la toma de decisiones. No sé si habíamos llegado a comentar, estos son los recursos que ustedes tienen para llevar adelante apropiadamente este curso. Desde luego sus mejores amigos son la tablet, el teléfono y la computadora. Ellos que les permiten interactuar con módulo 7, que es nuestra principal fuente de trabajo. Ustedes también cuentan con 3 profesores, la profesora Inés Núñez, el profesor Antonio Tonelli y mi persona, y estos son los estos son los libros de donde tomamos nosotros la mayoría de la información que requieren ustedes para poder tener éxito en este curso, que una vez más estoy muy complacido de que estén con nosotros acompañándonos. Y siempre somos partidarios del capital psicológico y deseamos que el coronavirus progresivamente se vaya desvaneciendo y hasta soñamos que en enero o febrero del año que viene podamos vernos antes de que termine el curso. Bueno, de nuevo estamos con el modelo de desarrollo de comportamiento organizacional. Quiero decirles que vamos a trabajar entonces entre el nivel individual, que tiene que ver con la percepción, la toma de decisiones y la comunicación, y el nivel de los grupos. Aquí tenemos un detalle más ampliado.
La toma de decisiones individuales que se vieron en el primer capítulo afectan nuestra percepción. Y nuestra percepción también afecta la comunicación. La comunicación afecta nuestra percepción y la percepción afecta la comunicación. Entonces, en estos tres elementos, comunicación, percepción y toma de decisiones individuales, hay unos vínculos que necesariamente hay que estudiar para entender el comportamiento de la gente en la organización. Y desde luego ahí están los otros elementos que vamos a ir cubriendo en el transcurso de este semestre. Bueno, entonces, en cuanto al tópico de comunicación, tenemos su definición, sus niveles, los propósitos, la dirección de la comunicación. Después tocaremos algo de presentación de ideas y comunicaciones formales y escritas. ¿Qué entendemos por comunicación? Primero, es un proceso de creación e intercambio de significado que comparten un emisor y un perceptor. En su libro tienen un modelo de comunicación que no es el único, pero es al que se suele citar con frecuencia. Aquí lo que yo quiero destacar es que no hablamos de receptor, sino de perceptor, porque las personas cuando reciben una comunicación le agregan, le modifican, se alteran. Por eso es que no decimos que una cosa es lo que hace el emisor y otra cosa es lo que entiende el perceptor. El perceptor es una persona activa y no pasiva. Y mientras no tengamos eso claro, pues cometemos muchos errores pensando que una vez que nosotros emitimos una comunicación, todo el mundo lo va a entender de la misma manera y así no es. Luego también señalar que se intercambian significados y no meramente contenido. Y de nuevo, perceptor implica un agente activo y no receptor, que es un agente pasivo. ¿Y por qué estudiamos la comunicación? Porque la comunicación es elemento fundamental para el proceso de feedback, que es ese intercambio nutritivo y exitoso que existen entre las personas, entre los colaboradores, entre los supervisores y los colaboradores, entre los dueños de la organización, los colaboradores y los gerentes. El desarrollo de una buena actividad de comunicación es fundamental para el proceso de feedback. Y el proceso de feedback, a su vez, es la base para la actividad de coaching, esa asesoría, esa tutoría, ese acompañamiento que hacen los gerentes con respecto a sus colaboradores o que hacen personas externas a la organización como una ayuda para ella. Por eso es que en la base de todo encontramos la comunicación. La comunicación permite desarrollar el feedback y el feedback es el elemento integral y más importante para el coaching. Por eso es que tomamos este curso, este capítulo, porque la comunicación es la base del feedback y la base para el coaching. La comunicación tiene distintos niveles. Tenemos el nivel intrapersonal, que es el diálogo con uno mismo. Eso ustedes lo estudian no solamente en el curso industrial, sino en otros cursos y está presente en el curso de clínica. El interpersonal, el que ocurre dentro de los grupos, el que ocurre entre las organizaciones, el que ocurre dentro de la organización y desde luego lo que es la moda hoy en día, que son los medios masivos de comunicación. La comunicación intrapersonal es la comunicación que llamamos del yo con yo, donde hay un diálogo personal de uno mismo, de una parte del repertorio con otra parte. Por ejemplo, ahora que estamos un poco separados de los amigos, bueno, puede recordar en este momento una situación de amistad con otra persona, algún recuerdo muy valioso, muy pertinente, sobre todo muy agradable con esa otra persona. ¿Por qué usted piensa que esa persona tiene aspectos positivos? ¿Y por qué vale la pena cultivar la relación con esa persona? Mientras usted está en ese proceso, está haciendo un diálogo intrapersonal. Y a eso se refiere el primer nivel de comunicación, el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Luego tenemos la comunicación interpersonal y probablemente ya ustedes lo conocen, pero es obligante compartirlo con ustedes en este momento, que es emplear la metáfora de la ventana de Johari para entender lo que ocurre con la comunicación interpersonal.
Estos autores, la palabra Johari viene de lo que está aquí enfatizado en negro, Johari. Por eso es que se llama Johari. Fue ideado por Joseph Bluff y Harry Ingram. Una analogía de lo que ocurre es una analogía, no quiere decir que sea exactamente así ni que se vea en la realidad así, sino es una analogía que de seguir las personas, lo que allí se dice, puede aumentar nuestro conocimiento de nosotros mismos y de los demás. Tenemos 4 casillas. Una casilla que es la casilla abierta, donde están todas aquellas cosas que nosotros conocemos de nosotros mismos y que además los otros conocen. Por ejemplo, cómo me llamo, dónde vivo, ciertas características que son muy abiertas y que a la persona no le produce ningún problema compartirlas. Sin embargo, hay cosas que tenemos ocultas. Es decir, son cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos, pero que no estamos dispuestos a compartir a menos que nosotros nos sintamos cómodos compartiendo ese conocimiento. Hay una parte más interesante que es la ciega, que son las cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos, pero que las demás personas conocen de nosotros. Y finalmente tenemos lo desconocido, que son los conocimientos, las cosas de nosotros mismos que ni los demás ni nosotros mismos sabemos de nosotros mismos. ¿Qué es lo interesante de esto? Cuando se alienta la comunicación o cuando usted entra en una relación íntima con una persona, usted lleva a cabo un proceso de descubrimiento. Es decir, usted empieza a intimar a algunas personas y empieza usted a descubrirse. Resulta que cuando usted empieza a descubrir sus cosas más íntimas, la otra persona puede entonces darle feedback. Y de esa manera, usted empieza a conocer cosas de usted mismo que no se había dado cuenta. Por ejemplo, usted puede comunicarle a una persona, mira, a veces me parece que las personas no entienden lo que yo digo. Entonces la persona le dice, lo que ocurre es que en la comunicación que tú haces, eres demasiado agresivo, violento, utilizas palabras que son demasiado hirientes. Entonces hubo un descubrimiento, aquí hay un feedback, la persona puede sorprenderse, pero lo interesante de esto es que a la medida que haya descubrimiento y que haya feedback, el terreno de lo desconocido empieza a reducirse, porque empieza a aumentar el espacio de conocimiento de la persona sobre sus partes ciegas y empieza a haber más facilidades para el descubrimiento. Esto es lo que dice la ventana de Johari e implica que las personas aprendan a descubrirse para recibir feedback de sus partes que son ciegas para ellas y con ello se reduce lo desconocido. Este es un proceso que hay que tenerlo, tiene que ser muy cuidadoso. Los psicólogos pueden trabajar con este modelo y de esa manera ayudar a las personas a mejorar sus relaciones con las demás, pero hay que tener cuidado con el descubrimiento, porque a veces el descubrirnos nos hace débiles frente a las demás personas. Por eso no todo descubrimiento tiene que ser útil en todo momento, pero sí ayuda en los procesos donde las personas quieren aprender a intimar, a descubrirse para recibir feedback. En la comunicación con el modelo de Johari ocurren muchas interacciones. Por ejemplo, entre un yo abierto y un yo abierto no hay problema. Entre un yo abierto y un yo ciego puede ocurrir, pero también puede ocurrir entre un yo encubierto y un yo encubierto. A usted le puede ocurrir a veces que ve una persona y le parece que le va a caer muy mal o que le va a caer muy bien. Después empieza a interactuar y se empieza a dar cuenta que sus premisas eran completamente ciertas. En el nivel C, que es el de encubierto al encubierto, es lo que llamamos confidencia u honestidad en la comunicación. Cuando el ciego se descubre frente al abierto, es lo que llamamos fuga o revelaciones inconscientes.
y en el D, que es el del ciego al ciego, es el contagio emocional. Ahí es donde yo digo, donde puede haber una vinculación sin que uno se esté dando cuenta. Bueno, la ventana de Johari es un aspecto muy interesante, no está explícito en el capítulo, pero es importante que si ustedes consiguen información adicional sobre esto, porque le puede servir en su repertorio de trabajo, por supuesto, no solamente en psicología industrial, sino en el área donde usted trabaje. Luego tenemos el intercambio intergrupal. Esto que ustedes ven allí es lo que se llama un sociograma. Los gráficos de comunicación que nos permite analizar quién se comunica con quién, los contenidos de la comunicación y los estilos de comunicación. Esta también es una subespecialidad, se utiliza mucho en un enfoque que se llama psicodrama, pero es una herramienta también que ustedes pueden aprender, el sociograma, y que les va a permitir analizar la comunicación en los contextos organizacionales. Esta es una herramienta tan útil como la de Johari para analizar la comunicación. Luego tenemos la comunicación intraorganizacional, que es la que se realiza tanto formal como informalmente en la organización. En la formal hablamos de hacia arriba, hacia abajo, o sea, desde los colaboradores hasta el nivel más alto de la organización, o viceversa. Y tenemos la informal, que tiene como 3 elementos o 2 elementos. Eso es lo que algunos llaman radiopasillo, grapevine, que es la comunicación como si fuera un racimo de uva, y los rumores. A veces las organizaciones, conociendo eso, quieren hacer intencionadamente la reducción de la comunicación informal, y eso es imposible. Lo que sí hay que hacer es tener una comunicación formal, fluida y recurrente para reducir entonces las probabilidades de que se cuelen rumores que no son ciertos. También estos objetos de estudio en las organizaciones, cuando los psicólogos van allí, empiezan a detectar cuáles son las comunicaciones informales, qué impacto tienen, estudian los rumores y ayudan a la organización a corregir estos aspectos. ¿Cuál es el propósito que tiene la comunicación formal en la organización? Bueno, tiene varios propósitos. Por ejemplo, hay un propósito de control. Mire, la hora de entrada a clase es tal hora y la hora de salida es tal hora. Hay otras que son de información. Bueno, por ejemplo, el 15 y el 30 son las fechas de pago. O este mes hemos adelantado la fecha de pago para el 13 y el 29. Otra es para motivar. Oye, mire, estamos haciendo este trabajo que nos va a permitir aumentar un porcentaje en su pago, en su salario. O si usted hace esto, usted va a recibir este incentivo. Y después, mire, estamos celebrando el cumpleaños de la organización o de este departamento y vamos a celebrarlo con un encuentro. Esas son las 4 formas que pueden tener nuestras comunicaciones en la organización. Después hay unas comunicaciones que van desde el personal hacia arriba, y esas son las cartas, reuniones, teléfonos, de arriba hacia abajo, son las cartas, reuniones, teléfonos, manuales, ayudas para la tarea, semanarios y boletines. Y muchas veces la organización quiere recolectar la opinión de sus colaboradores, y entonces se utilizan los sistemas de sugerencia, las cajas de quejas o las encuestas de actitud. Todas ellas son extraordinariamente importantes porque permite conocer qué está ocurriendo efectivamente en la organización. Luego tenemos la vinculación entre la organización y otras organizaciones, y para ello se utilizan las oficinas de prensa, las oficinas de relaciones públicas y las oficinas de promoción. Hoy en día este es un aspecto extraordinariamente importante, y el psicólogo que trabaja en el contexto organizacional se ocupa de verificar también cuáles son los nexos que tienen las organizaciones unas con otras. Por ejemplo, en el caso de la OCAP, cuáles son sus nexos con el mundo exterior. Y si ustedes se fijan, viene haciendo una política muy intensa de vinculación, no solamente en el escenario nacional, sino también en el escenario internacional. Y desde luego aquí está la joya de la corona, joya que ustedes conocen mucho más que yo,
que es el uso de la radio, de la televisión, pero sobre todo ahora del Internet. El Internet ha cambiado nuestras vidas. El Internet nos permite vincularnos en grupos sociales como Facebook o Twitter. También nos permite hacer intercambios sociales y de negocios con el Instagram. Y después tenemos las redes más formales desde el punto de vista profesional, como LinkedIn y ResearchGate para el caso de los que vayan a hacer investigación. Y todo eso lo tenemos en un dispositivo que es el teléfono inteligente. El teléfono inteligente ya tiene la radio, tiene la televisión y tiene todo el acceso a todas estas redes. Todos los límites que antes que teníamos se han perdido con el uso del teléfono. Y eso ha cambiado y sigue cambiando nuestras vidas. Por supuesto, el psicólogo puede trabajar en cada una de estas áreas, también manejando los medios masivos, porque ahora esa es su puerta abierta a la posibilidad de tener también sus clientes y poder posicionar la marca personal en sus propios, en estas redes sociales. Aquí tenemos parte de lo que vamos a ir trabajando también en la práctica, que es la presentación de la idea. Las presentaciones pueden ser eventos científicos o en eventos organizacionales. En eventos científicos, que es el que ustedes el que pueden estar más familiarizados, tenemos las presentaciones de trabajo teórico, reseña o recensión, y los trabajos de investigación aplicada, que dependiendo del tipo de investigación, sobre todo en los trabajos de especialización se utiliza la investigación aplicada. En las maestrías y el doctorado y en la licenciatura se estipula más los trabajos de investigación científica, y hay como unas rutinas para poder llevar a cabo esos tipos de eventos. Y en los eventos organizacionales hay dos grandes formas de hacerlo, que es la presentación de ideas y la presentación de propuestas, y eso se irá viendo en la práctica. Después tenemos un apartado que se llama las comunicaciones formales escritas. Yo les mandaré un resumen de ellas, que son, ya eso todo ha cambiado y por supuesto todo se hace por internet, no tanto en papel. Tenemos la carta, los informes, el oficio, el memorándum, la circular, el punto de cuenta, la constancia, la nota de prensa, la escritura, la agenda, la propuesta y acta. Este también será material de la práctica. El conocerlos le puede quitar muchos dolores de cabeza en el mundo laboral. Hay un punto que se llama gestión del conocimiento o administración del conocimiento, que se viene trabajando en los últimos años. Yo he asesorado una tesis de doctorado sobre el tema y tenemos varias publicaciones. Tal como lo dice allí, es el proceso deliberado que hace la organización para organizar, distribuir y divulgar el conocimiento para que las personas que necesiten un tipo de conocimiento puedan disfrutarlo y puedan tenerlo en el momento preciso para su toma de decisiones. Esto depende de que la cultura sea favorable a compartir la información. Hay culturas organizacionales donde se favorece eso más, por ejemplo, y también disciplinas donde se favorece más. Hay un claro contraste, por ejemplo, entre los ingenieros y la gente de humanidades. La gente de la Facultad de Humanidades y Educación, y en particular desde luego los psicólogos, suelen trabajar muy individualmente, mientras que los ingenieros encuentran mucho sentido en el trabajo colectivo. Para que una gestión del conocimiento sea exitosa, se necesita una cultura que lo propicie, lo incentive y lo desarrolle. Y hay dos temas vinculados con eso, del cual ustedes ya saben de sobra. Uno es la sobrecarga de información, que hay mucha más información de la que nosotros podemos analizar y eso nos puede llevar a tener problemas. Y que la información sea segura. Estos son dos aspectos también que los asesores organizacionales se cuidan de estudiar cuando abordan la organización. Bueno, aquí tenemos las referencias que hemos tomado. Dentro del texto, el capítulo no era 2010 sino 2018. Y espero que esto le haya servido de utilidad. Como estamos difiriendo las prácticas,
el trabajo que ustedes van a presentar en términos prácticos es un cartel o una infografía de su trabajo de grado. Lo que tienen a su derecha es un cartel. Eso le vamos a enviar el tamaño apropiado del cartel para que ustedes hagan el cartel con su trabajo de grado. Algunos de ustedes trabajan en dúos, es la mayoría. Bueno, hacen un cartel entre las dos personas y lo van a presentar en la práctica. O también tienen el reto de hacerlo en forma de infografía, tal como lo ven aquí, un poquito más animado. Ustedes deciden cómo hacerlo. Si presenta su tesis un poco más plana, como está aquí, aunque esta también tiene algunos dibujos, algunos gráficos, o lo presentan de una manera más sistemática como una infografía. Todo eso lo van a trabajar la semana que viene. Si ustedes van a necesitar más de una sesión para completarlo, bueno, eso ya lo negocian con su profesor de práctica. Bueno, hasta aquí la presentación. Perdonen lo largo, pero tuvimos que rehacer las presentaciones para cumplir con los dos temas.